Hola, hola. Ay, sí, sí, ya está prendido. Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. A nombre de Penguin Random House les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Miguel Ángel Moncada y tengo la fortuna de ser el editor de Ediciones B y el editor de Ivana, que aquí nos presenta su primera novela, Johnny Blackdown. Ivana estudió guionismo y también estudiaste en la SOGEM, y esta es su primera novela. Ella es una gran conocedora del mundo de la piratería. Quien quiera leer la novela se va a enterar de cosas fascinantes. Lo cierto es que desconocemos mucho de la piratería y hay mucho que aprender de ese mundo tan fascinante, ¿no? Por eso los invito a que lean su libro. Y para presentarnos, pues tenemos una presentadora de lujo. Me voy a permitir leer brevemente su semblanza. Maura Gómez estudió diseño gráfico, sin embargo, los libros han sido parte de su vida, desde niña. Su inquietud de compartir la pasión por la lectura surgió al darse cuenta de la gran necesidad que existe de esto, ¿no? Y bueno, este trabajo la ha llevado a tener 14 clubes de lectura y pues muchísimos lectores, muchísimas personas. Ella ha fungido como un puente entre los libros y pues yo creo que ya miles de lectores, ¿no? Y bueno, ha tenido presentaciones, ha presentado a autores de talla internacional, de talla nacional, y ya tiene muchísima experiencia en esto. Participó en el libro Mujeres que abrieron brecha, Valientes, perdón, y pues también tiene presentación, ¿cuándo? El jueves, ¿verdad? Mañana a las 4 de su libro Terapia Literaria, escrito con Valentina Traba, aquí presente, y pues también están cordialmente invitados a ese evento, ¿no? Y sin más, cedo la palabra a Maura o a Ivana, no sé quién quiere hablar primero, para que nos hablen de este maravilloso libro. Muchas gracias. Hola, hola. Qué gusto verlos por acá. Muchas gracias por acompañarnos hoy para hablar de Johnny Blackdown. Hola, hola. Estoy muy contenta de presentar hoy a Ivana, que es Fonretec. Porque déjenme les digo que es un estuche de monerías, porque así como la vende Chavita, sí, pero no es el estuche de monerías de las que cocinan y tejen, o sea, escribe libros, su primera novela, que ahorita vamos a hablar de ella, toca el piano impresionante, ¿no? Y bueno, haces cosas así, no, estoy impactada, la verdad, porque me decían, pero está bien Chavita, y yo sí, y escribió su primera novela, y ahorita vamos a platicar de ella, porque la verdad es que cuando me invitaron a presentarlo, le dije, oye, es que presento muchos libros, ¿pero de qué es? De piratas. Lo que no dijeron ahorita es que mi segundo apellido es MacGregor y vengo de piratas. Entonces dije, es mi destino estar aquí y platicar de piratas. Entonces, bienvenida, Ivana, y qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos por venir. Y bueno, pues vamos a empezar a platicar de este libro, que si no lo han leído, ¿alguien de aquí ya lo leyó? Bueno, espero que de aquí salgan más lectores de este libro, porque es un libro que me encanta, que es familiar, ¿no? Ahorita que estoy viendo niños ahí. Es un libro que tiene de todo, tiene acción, tiene traición, tiene amor, tiene, no sé, tiene muchas cosas, no baja el ritmo del libro. La verdad es que es un libro que desde que empieza no te suelta. Yo lo escuché y luego lo leí y me encantó. Entonces, bueno, vamos a empezar preguntándote, quiero que me digas cómo surge tu pasión por los piratas, cómo es que escoges este tema. Se fusionaron muchas cosas, porque desde chiquita siempre estuve expuesta al mar, a los barcos, a muelles, porque tengo familia en Carolina del Sur. Y yo desde los 9 años iba cada verano a trabajar y a limpiar, básicamente. Y siempre estuve expuesta, y aparte de eso me encantaba escribir. O sea, desde primaria yo en mis cuadernos de apuntes nada más tenía cuentos y cosas, no tenía ningún apunte de la escuela, por eso reprobaba. y entonces se fueron juntando estas cosas, y de hecho la idea de la historia como tal nació cuando yo tenía 13 años.
Entonces, por supuesto que no tenía ni las herramientas literarias, ni mucho menos de conocimiento para poder contar esta historia. Entonces, se me fueron como más o menos 14 años entre que estudiaba quiénes fueron los piratas realmente, las partes de un barco, cómo está constituida una tripulación y todas las versiones que fui de mi propia persona durante 14 años, que se mantuvieran fieles a la historia, fue un reto enorme y se fue desarrollando con el tiempo. La versión que tienes ahorita no es la misma versión que era al principio. Oye, ¿y en qué momento dices, me encantan los piratas, quiero escribir un libro de piratas? El primer intento de escribirlo tenía 14 años y yo desde los 5 años yo sabía que quería ser escritora, pero a los 14 fue como el primer intento y estaba terrible. Pero dije, bueno, a ver, vamos a volverlo a intentar y gracias a la escuela de escritores fue que me dieron las herramientas. Ya había un borrador previo, o sea, no lo empecé a escribir estando en la escuela de escritores, pero sí lo fui construyendo. Se me hace súper interesante que están de acuerdo que está súper chavita, tenga ya su primer libro. O sea, no es fácil, y menos con una editorial, ¿no? Tan grande como Penguin Random House. ¿Estudiaste creación literaria en el SOGEM? Sí, por lo y guión de televisión. ¿Y esto reescribiste la historia que ya tenías? ¿La volviste a empezar en taller ahí o cómo fue? Lo que pasa es que la primera versión de esta historia eran 8 tomos de 900 páginas. O sea, era una cosa así. Ok, entraste a resumir. Sí, no. Y después eso lo reduje a uno solo de 900, una cosa así. Y yo pensé que yo era lo máximo, la mejor escritora del mundo. Entonces llego muy orgullosa a SOGEM con mi boceto y llego con los maestros y mira, yo ya escribí un libro. O sea, yo me sentía. Y mis profesores lo vieron y me dijeron, está padre la historia, pero está pésimamente mal escrito. O sea, esto no sirve para nada. Y yo así, ¿qué? Y entonces ahí no es que tuviera que borrar el libro como tal, pero sí aprender a acomodar todo lo que ya estaba ahí. Y de hecho, yo soy pésima con la tecnología, pésima. Y ya tenía prácticamente todo el libro escrito en Word, me faltaban 2 capítulos. Y no sé cómo, un día lo borré, todo. O sea, ni siquiera la papelera de reciclaje, nada, lo borré. Entonces dije como, bueno, después de llorar 2 horas, dije, tengo 2 opciones, o me olvido de esto para toda la vida, o lo escribo mejor de lo que estaba. Y pues 2 años más, ¿por qué no? Y lo reescribí. Bueno, pues qué bueno porque valió la pena, ¿no? Oye, cuéntame cómo te documentaste, porque una cosa es que te gusten los piratas y otra cosa, o sea, no sé, pero siento que en nuestra generación los piratas los conocemos por las películas, pero no hay mucha información sobre piratas. Es que eso es cierto y siempre lo digo, Hollywood es muy bueno entreteniendo, entonces los piratas que tiene Hollywood son muy divertidos, los piratas del Caribe, que Jack Sparrow, que todo eso es muy, muy padre y visualmente muy atractivo. Pero de las primeras cosas que aprendí, no en televisión por supuesto, más que nada leyendo, es que los piratas son mucho más que eso. Los piratas fueron precursores de derechos humanos. Ellos fueron de los primeros feministas que hubieron, ellos abogaban porque no hubiera diferencia de razas entre hombres negros y hombres blancos, porque en ese entonces el negocio más rentable era la esclavitud. Y ellos iban completamente en contra de eso, ellos abogaban por igualdad de género, igualdad de matrimonio del mismo sexo, muchísimas cosas por las que nos seguimos peleando hoy en día. Ellos empezaron con la idea, o sea, la idea venía de ellos. Y la idea que tuvieron fue porque la sociedad en la que vivían era verdaderamente injusta, peor de la de ahorita, o sea, era muy, muy injusta. Y trabajar en la Marina Real era lo peor que te podía pasar. Entonces, me documenté a través de libros, más que nada, y también mi familia de Carolina del Sur. Mi tío abuelo fue capitán hace muchos años y está retirado. Y tiene un conocimiento súper vasto de este tema. Y él fue el que también me alimentó muchísimo de información, que yo dije, bueno, en primera nadie sabe esto, y en segunda nadie lo ha contado.
O sea, no hay ni una película ni un libro que te diga de qué tamaño fue la influencia que tuvieron en la sociedad. Que mi libro no se trata de eso, no es un libro de historia, o sea, es una aventura, es ficción, pero sí quería yo dar un retrato un poco más noble de quienes fueron, porque no estoy diciendo que fueran buenos, o sea, sus métodos eran no muy diplomáticos, pero sí tuvieron muchísimo significado de forma positiva para las cosas que seguimos queriendo hoy. Sí, creo que sí están muy estigmatizados, ¿no? Y sin embargo también vemos en la Marina que había gente terrible en la Marina inglesa. Y también esto que mencionas de la igualdad y los derechos humanos, que me parece muy interesante, también los piratas trabajaban para ellos, ¿no? Es como los que cobraban el botín y te quedas con una parte del botín, pero luego les daban una parte, ¿no? Era como muy injusto. Entonces ellos se cobraban más y empezaban estos pleitos, ¿no? Es que la mayoría de los piratas estuvieron primero en la Marina Real, y la tirada en la Marina Real es: el rey te manda a asaltar y a robarle a los españoles o a los franceses o a quien sea tu enemigo, y toda esa fortuna se vuelve automáticamente propiedad de la corona y tú te quedas sin nada, con el pago mínimo que te den y hazle como puedas. Y muchas veces trabajaban sin contrato y los pagos eran tarde o no eran. Y por ejemplo, si tú te lastimabas, perdías una pierna, un brazo, un ojo, te mandaban a tu casa y a ver cómo le haces también. Y entonces no era una forma rentable de vivir para nadie, ni mucho menos digna. Entonces lo que empezaron a hacer los piratas fue asaltar y todo ese dinero repartirlo entre ellos. Y por ejemplo, si tú perdías una pierna, un brazo o un ojo, se hacía una compensación monetaria como si fuera seguro de gastos médicos, casi. O sea, si perdías una pierna te daban 800 piezas de A8, un brazo eran 600, un ojo eran 300, entonces, y si te morías, toda esa compensación monetaria iba a tu familia. Entonces tú podías contar con la tranquilidad de que si te pasa algo, ya sea que vivas o mueras, no estás solo. Y también en la Marina los líderes eran escogidos un poquito por influencia, o sea, sí, obviamente mérito militar, pero también por influencia. Si tú venías de una buena familia, estabas muy bien posicionado en la cadena alimenticia, pero si no, no. Y entre los piratas todo era por voto. Escogían al capitán por voto, si no les gustaba el capitán se iba por voto, entonces eran familia más que nada. O sea, nadie estaba solo, nunca. Y justo en este libro lo narras muy bien, porque se ve, bueno, vamos a empezar a contarles más o menos de qué va el libro, ¿no? Porque así obviamente ya vieron que es de piratas, ¿no? Pero es la historia de un chavo, ¿no? Que no se siente que forma parte de, tiene un papá que lo quiere meter en una estructura y en un sistema, y él es muy rebelde, ¿no? Y dice, no encajo en esto. Entonces, bueno, obviamente ya vamos descubriendo a lo largo del libro qué es lo que pasa y por qué se siente así, y entra esta hermandad que lo acoge, le pone sus pruebas, ¿no? Pero son justos, entre ellos, ¿no? Son justos, me encanta cómo se tratan, cómo se respetan, pero no es fácil entrar, ¿no? Y no aceptan a cualquiera ni nada. Y obviamente los otros lo acaban condenando, ¿no? Porque no puedes ir y venir, o sea, eres o no eres, ¿no? Y eso pasa justo con este personaje, pero diles tú Quiero advertir que soy muy mala con los spoilers, porque en mi cabeza no diferencio qué es un spoiler y qué es una pista, pero voy a hacer un esfuerzo. El personaje principal se llama John Donner y él tiene 19 años y es el hijo del almirante, entonces hay muchísimas expectativas sobre él. Su papá quiere que sea este hombre perfecto, que se case con la señorita perfecta, que tenga las mejores calificaciones, que sea el mejor en todo, como cualquier papá quiere algo para su hijo, así. Y John no es así. John es muy rebelde, grosero, maleducado, impuntual, y tiene como este impulso de hacer lo que se le da la gana, al mismo tiempo de que también tiene por dentro las ganas de enorgullecer a su papá. Le gustaría que su papá se sintiera orgulloso, pero es que él no está pudiendo evitar romper con todo.
todas las reglas sociales, navales, todas las reglas de ese tiempo él las rompe, a veces a propósito, a veces sin querer, y él no está entendiendo de dónde viene este impulso. Y es que él tiene un secreto muy oscuro, que no lo voy a decir. ¿Qué es el que no va a decir? Tiene un secreto muy, muy oscuro, que más bien el secreto se lo tiene el almirante, que es algo que no le ha dicho, que explica el porqué de todo esto. Pero por azares del destino, John termina expuesto ante piratas. Hay un ataque al puerto y termina, no voy a decir cómo, involucrado. Y esta aventura se trata de cómo él se atreve a conocer quién es en realidad. En lugar de asustarse o en lugar de echarse para atrás, decide embarcarse en esta aventura con piratas, que en ese entonces era penadísimo por la ley tener cualquier cosa que ver con ellos. Se atreve a irse con ellos y como bien dices, no se la ponen fácil, porque no es como que tú un día dices, ay, quiero ser pirata. No, te lo tienes que ganar. No se la ponen fácil. Pasa por muchas, muchas pruebas físicas, psicológicas, emocionales, pero sobre todo el valor que él reúne para atreverse a encontrar su propio camino y voltearse contra todo es lo que le da validez a este personaje. Sí. ¿Y tu intención era como reivindicar la fama de los piratas? Creo que eso pasó por accidente. Creo que mi intención era contar una historia bien contada. O sea, no quería un Piratas del Caribe número 8, no. Quería algo más real, algo más crudo. Y a través de toda esta investigación sí pude limpiar un poco su nombre. Oye, y aparte de que investigaste de piratas y todo, investigaste también sobre barcos, porque Sí. luego hablas de las partes de los barcos y de que sí, cómo navegan y todo. Pues eso ¿no? ¿Eso dónde lo investigaste también? Es que yo veía la historia en mi cabeza y en mi cabeza todas esas escenas de batallas y peleas se veía padrísimo, pero yo dije, ¿cómo le voy a hacer para poner esto en papel? Yo no sé ni cómo se llama la cosa esa que está arriba del DC. Sí. Entonces, conseguí por medio de mi tío, el de Carolina del Sur, una enciclopedia náutica que te viene todo lo que te puedas imaginar. Y pasé 14 años leyéndola y entonces fue por eso que ya me lo aprendí. Ya dominas. Ya lo domino ya. Sí. O sea, es un conocimiento muy inútil para la vida, la verdad. Entonces, cada vez que puedo en una fiesta es como, ¿a que no sabes cómo se llama el no sé qué? No sé si esa fiesta está tan divertida. Oye, aparte del tema de los piratas y todo, hablas mucho de las relaciones en la familia, ¿no? Tenemos estos personajes principales, que bueno, es que nos dijo, tenemos un pirata que es el que me encanta, porque aparte es un pirata que te hace enojar. No todos los personajes nos van a caer bien, ¿no? Desmond Black es que todo el mundo admira y a mí me encantan los nombres. Y tenemos también un personaje femenino. El que me encanta es Jill Jones. Jill Jones es un gran personaje, me encanta. Sí. Y bueno, no les vamos a decir qué pasa con ella, pero sí quiero que luego tú y yo lo comentemos porque... ¿Cómo creaste a los personajes? Me imagino que hiciste una estructura del libro antes, ¿no? O sea, sí. O sea, sí se debe, formalmente debes de hacer una estructura y hay como un tipo mapa mental que los autores grandes hacen, o no, o puedes nada más írtelo imaginando. Yo lo que le estaba contando a una amiga es que nunca tuve esa estructura, que lo que yo hacía era imaginarme la historia de principio a fin todos los días como si fuera una película. Entonces, por ejemplo, despertaba y decía, ok, me voy a imaginar de esta parte a esta parte. Ok, ya. Tenía algo que hacer. O sea, no sabes cómo iba a terminar desde un principio. Ni idea. Y de hecho, muchos de los personajes me sorprendieron. O sea, muchas veces los lectores creen que los autores sabemos qué va a pasar, le decimos a los personajes qué hacer, y no es cierto. Los personajes tienen una una voluntad propia. Hay veces que en verdad se te salen y
y si los obligas a hacer lo que tú querías, muchas veces queda forzado y no va con la historia. Entonces yo en este caso decidí dejarlos libres. Y de hecho el personaje que dices, Desmond Black, la idea es que fuera mucho más malo, mucho más malo. Porque como también mencionaste antes, sí se habla de familia, pero más que nada de paternidad, o sea, del tema de ser papá. Porque está el papá que lleva toda la vida queriendo ser papá, y no puede y encuentra la oportunidad de convertirse en papá, aunque sea por secreto. Está el papá que de verdad no quiere ser papá bajo ninguna circunstancia y es papá. Está el otro que tampoco quiere y por sus propios traumas de papá le da pavor. Entonces, habla mucho del tema papá como tal, en todos los capítulos. Y descubres por qué no quiere ser papá, ¿no? Exacto. Porque él tenía una mala relación y estas cosas van pasando de generación en generación. Entonces me encanta que todo esto que dices está sustentado con otros personajes, ¿no? Ya sean como secundarios o hasta, ¿no? Que no tienen, pero ves por qué es así, no es malo porque sí, no, nada más. Sí, ¿no? Y eso me encanta, ¿no? Que sí están bien sustentados los personajes. De verdad que cuando te estoqué, y vi que era tu primera novela, sí me sorprendió, más cuando te vi, ¿no? Porque dije, ay, ¿cuántos escritores luchan y luchan por años? Y tú, ve, tu primera novela buena, ¿no? Entonces… Es que es muy complejo, porque también algo en esta novela es que la parte oscura de los personajes o de los piratas no viene ni de que maten gente, ni de que sí matan, pero no es por eso. No viene ni de que maten gente, ni de que roben, ni nada. La oscuridad de los personajes principales, o por lo menos de dos de ellos, viene de esta mala relación con el padre. De ahí viene la oscuridad. Y el personaje de Desmond Black es admirable porque él, a diferencia de su papá, supo sobreponerse a esta oscuridad que él tenía nata para atreverse a encontrar un camino diferente, a romper con esa cadena. Oye, ¿por qué crees? Porque los piratas, la verdad es que creo que es un tema que no se ha explotado lo suficiente, y menos en literatura, y últimamente nada, o sea, yo, ¿no? ¿Por qué crees que no se ha explotado? Yo creo que tiene para aventuras, para, ¿no? Y hay otros temas que leemos y leemos de lo mismo. De hecho, tengo un amigo escritor también, se llama Ernesto Murguía, y me acuerdo que yo le enseñé el borrador hace muchos años y lo leyó y me dijo, ¿sabes qué? Está muy padre la historia, pero nadie está hablando de piratas. Lo que tienes que hacer es transformar la trama en algo de narco. Mejor que este cuate sea el hijo del narco más, y yo así… Ay, no, por favor. Sí. No. Y yo así de, no, pero es que quiero que sea de piratas porque me gustan los piratas. Y me dijo, sí, pero mejor que, o sea, todo eso ponlo en narco. Que en lugar de ser un capitán pirata sea el de no sé qué. Y yo así de, no, o sea… No, ya, chole, please. Y él fue el que me dijo, es que ahorita no hay nada de piratas. Y le dije, por eso, o sea, justamente por eso. La verdad no te sé decir por qué no hay, y era lo que te decía hace rato, es un tema que en verdad tiene mucho de dónde explotar, mucho, porque los Piratas del Caribe está explotando esta parte folclórica que sí existe, o sea, no, bueno, el folclore no, pero sí mitológicamente hablando han sabido qué hacer para convertirlo en un espectáculo para niños y adultos jóvenes padrísimo. Pero la parte real, la verdadera esencia de quienes fueron y las personas que sí existieron, los personajes tan relevantes. O sea, Barba Negra sí existió y era una persona súper interesante. O sea, de hecho no hay récord histórico de que él hubiera matado a una sola persona. Y sin embargo, dicho coloquialmente, su buen verbo tenía a toda Inglaterra convencida de que era un asesino súper peligroso, y no es cierto. Y también personajes femeninos como Anne Bonny y Mary Read, que desafiaron completamente las cadenas machistas de ese tiempo, también son interesantísimas, y sobre todo ahorita que el feminismo está en un punto tan relevante y tan importante socialmente, puedes voltear a ver figuras como las de ellas dos y hasta te dan fuerza de decir, a ver, si en ese entonces, que aunque no parezca posible, estaban peor que ahorita con el machismo,
y se atrevieron a hacer algo así, sí es algo muy inspirador. Yo creo que Hollywood, la literatura, en todas partes les falta explotar eso. Sí, yo creo que hay mucho tema para, ¿no? Sí. Para dar, y se pueden ir a otros lugares, no, sí, Sí, no sí. sé. Oye, esta parte que cuando llegan estos personajes, es que no quiero spoiler, pero y conocen a los piratas, se choquean porque vienen de una estructura completamente diferente, ¿no? Entonces, desde la forma de hablar, la forma en la que toman, la forma en la que, ¿no? Y al final acaban viendo estas bondades que tienen, ¿no? Que no. Es que creo que todos los, bueno, no todos, pero la mayoría de los personajes del libro terminan atraídos por la piratería justo por lo que representa. Por ejemplo, hay un personaje femenino que se llama María Aragón y ella es una mujer muy elegante que no tenía por qué ser pirata, o sea, ni por su sangre, ni por sus circunstancias, ni nada. Sin embargo, la sociedad la empieza a acosar por características que tiene ella. Por ejemplo, el hecho de que tenga un hijo fuera del matrimonio, el hecho de que tenga muchísimo dinero, el hecho de que no tenga necesidad de tener una pareja, la sociedad la empieza a cuestionar como, ¿por qué no está casada si tiene 30 y tantos años? ¿Por qué tuvo un hijo fuera del matrimonio? ¿Quién le está administrando todo ese dinero? Yo personalmente nunca he visto a un hombre tener que justificar ninguna de estas cosas. Pero ella sí, por el simple hecho de ser mujer. Entonces estaba siendo acosada en la sociedad y terminó expuesta al mundo de la piratería y dijo, aquí es el único lugar donde todas estas cosas no solo están bien, sino que no le debo explicaciones a nadie. También el personaje de George Tanner, que es un personaje que deposita toda su autoestima y toda su identidad en excelencia naval, excelencia académica, ser el niño perfecto, se da cuenta que al final del día tú puedes poner todo tu empeño en ser el mejor de tu empresa, el mejor de tu clase, el mejor de todo, no importa. Porque muchas veces para los grandes monumentos como lo es la Marina Real, eres un número más, no les importas. Y en la piratería encontró un lugar donde no es un número más y sí importa. Sí, es una familia. Exacto, entonces es por eso que todos los personajes dijeron como, no, pues, mejor No, acá. ya ella la cuestiona, no la dejan ni dirigir su barco. Exacto. O sea, no la dejaban hacer nada. Pero, ¿cómo va usted a hacer esto? Pues porque sí. Pero romper esos, ¿no?, estigmas en esa época todavía más, ¿no? Eran completamente diferentes, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, me encanta cómo lo abordas, creo que lo logras muy bien. Y me gusta también mucho todas estas peleas que tienen mucha acción. ¿Cómo es en tu cabeza? ¿Te imaginas esta pelea y dices, ok, entonces agarra la espada y se me hace muy difícil de describir? Son las escenas, ¿qué parte es la que más te costó trabajo? ¿De pelea o de general? O de en general. Con las peleas soy buena, con el romance no soy buena. Con las escenas de pelea sí soy como muy capaz de imaginármelo como una película y pasarlo al papel lo mejor que pueda, porque nunca, por más que el libro esté bueno, nunca le va a hacer justicia a la película que yo me monté. O sea, está más padre mi película, perdón. Pero las partes románticas sí me cuestan más trabajo, porque es entrar un poco a la intimidad del personaje, no solamente sexual, sino vulnerable, a la parte vulnerable. Entonces sí quise tener muchísimo cuidado porque tú lo sabes y sin hacer spoiler, hay personajes que son de cierta forma ante el público, pero en el amor son completamente diferentes. Entonces, hacer esta transición sin que se viera forzada, de quiero que te enamores a fuerza de este personaje, hacerlo natural y hacerlo como un proceso humano real fue lo más difícil. No, ya debe ser difícil también porque escribiste personajes fuertes, ¿no? Que tienen un puesto y tienen una imagen ante toda su tripulación y todo. Y escribí esa parte vulnerable, ¿no? Sacarlo a la luz y ahora enamórate y escribir doble del mismo personaje, ¿no? Como dos características que tiene, porque es un ser humano, y no crean que hay buenos y malos. Son muy humanos los personajes, pero sí entiendo lo que estás diciendo, ¿no? Que ahora como lo hago romántico, nadie me va a creer que es el mismo. Sí, sobre todo porque hay veces que quieres que un personaje
termine con otro personaje y tú ya lo viste en tu cabeza, yo quiero que estés con este. Pero no funciona así, o sea, es como cualquier persona, te tienes que ir enamorando y así. Y yo la verdad es que no, o sea, sí te puedo describir perfectamente a un pirata matando al otro así, pero enamorándose sí es muy complicado, es muy complicado porque sobre todo, como te habrás dado cuenta en la historia, hay personajes que cuando se conocen, nada que ver entre ellos románticamente. Es dentro de esta evolución que tienen que se logra eso. Sí. Y me encanta porque al final sí siento que terminaron siendo personajes sumamente realistas. Y era lo que estaba diciendo justo hoy en una entrevista en la mañana. Hay un personaje para cada quien. Sí, completamente de acuerdo. Unos se identificarán con unos y otros con otros. Oye, pasamos a la sección de preguntas, ¿no? ¿Alguien quiere comentar, platicar, preguntarle a Ivana de esta historia? ¿Quién quiere comentar? Mira, quedó clarísimo al parecer. ¿Nadie? Atrévanse. Va, A mí me interesa saber más sobre estas mujeres piratas que comentas y cómo eran sus características y pues su vida, porque entiendo que no era una época fácil para ser una mujer libre, con pensamientos y criterio propio. Entonces, ¿qué más nos puedes decir de las reales en la historia y eso en relación con una como Jill, por ejemplo? Jill es... Todo este tiempo casi nos estuvo escuchando. No, sí. Es que ahorita se oye más fuerte. Jill es un personaje de mi novela. Ese no es un personaje real, pero me gusta su personaje porque representa mucho quiénes fueron las piratas de ese momento. O sea, Jill es un personaje que es bisexual, nada le importa en la vida, nada le preocupa y es como ella misma, o sea, no le entrega cuentas a nadie, pero la verdad los personajes piratas de la vida real son muchísimo más interesantes que Jill. Por ejemplo, Anne Bonny era hija de un señor muy rico, pero no con su esposa, con la de limpieza de Irlanda. Entonces ella fue vista toda su vida como la bastarda, y si tú eras una bastarda o bastardo, no podías tener un trabajo bueno, no eras visto bien socialmente, no te podían colocar en un buen matrimonio porque pues eres un bastardo. Entonces ella estaba condenada de por vida a no encontrar un lugar en la sociedad en la que ella vivía. Entonces por eso terminó en la República de Nassau, donde se vio involucrada con piratas, y fue ahí donde fue vista como una igual, y no nada más como una igual, sino como una autoridad en la piratería, porque ella tenía un temperamento mucho más fuerte que muchos hombres. Y la otra, que se llama Mary Read, ella venía de una familia un poco mejor posicionada, y le encantaba el mar, los barcos, todo eso, pero una mujer no podía navegar, sí podías navegar, pero con tu esposo, o sea, no podías tú un día ir a tener una aventura ni de broma, y era lo que ella quería. Entonces lo que ella hacía era que se vestía de hombre, se cortaba el pelo y se ponía un uniforme naval y se hacía pasar por Mark Read, y entonces se iba a misiones navales de la Marina inglesa hasta que se enamoró de uno de ahí. Hola, mucho gusto, Ivana. Hola. Yo no he tenido oportunidad de leer tu libro. Ya le eché el ojo desde hace meses, pero por fin dije, este es el momento, es la señal. Mi pregunta es, no te puedo preguntar como tal del libro porque no lo he leído y no quiero que me hagas spoilers. Ya nos dijiste que se te van. Entonces, mi pregunta es, ya nos quedó claro que eres fanática de los piratas, que eres muy conocedora, que investigaste un chorro. Yo quiero saber qué sigue. O sea, tu meta era escribir un libro de piratas. ¿Qué sigue? ¿Qué tema quieres abordar ahora? ¿O nos vas a aventar los 8 libros que tenías pendientes de piratas? De este mismo hay otro y otro. O sea, es la parte que sigue y el otro es la precuela. Todavía no sé qué va a pasar con ellos. Espero que lo tengan aquí muy pronto, pero no lo sé. Lo que sí es cierto es que sí quisiera seguir explotando el tema, ya independientemente de esta historia, una diferente.
pero sí me quedé con mucho que decir y mucho que contar. Justamente me gustaría hablar más de Anne Bonny y de Mary Read, sí como novela histórica, o sea, sí quiero poner los hechos, pero también darle como un pequeño giro. Oye, porque está interesantísima la historia, sí, sí. Sí, parece película. Sí, sí, sí. ¿Alguien más? ¿No? Justo te iba a decir yo con qué te ibas a seguir. Es una... ¿No? ¿No? Porque sí. Y también les quiero decir que el audiolibro, que lo encuentran en Audible, está muy bien narrado, está como dramatizado. ¿Tú te metiste, escogiste al...? No, yo ni siquiera sabía que iba a haber audiolibro, la verdad no tenía la menor idea. De hecho, me enteré porque vi una story de Penguin en Instagram y lo bajé ese mismo día y creo que se llama Karina, la narradora, no estoy segura, pero le echa una pasión a todo que sí te metes en la historia. No, había momentos que yo llegaba en el coche y me quedaba en el coche porque estaba en plena pelea y que bueno, por lo menos voy a saber qué pasó y me quedaba ahí y es increíble, ¿no? Porque el audiolibro te transporta y cuando es acción me gusta mucho el audiolibro. A mí también me pasó, yo lo empecé a escuchar con audífonos, así tenía los de cablecito. Y no me acuerdo en dónde estaba, pero ya tenía que entrar a un lugar y me hicieron una seña como de, y yo súper mentirosa, estoy en un Zoom. Y ya te sabías la historia, ¿no? Entonces... Sí, o sea, la historia ya me la sabía, pero es muy diferente, porque esto es lo que me encanta, o sea, yo sé cómo escribí tal escena, yo sé cómo la vi, pero tú no la ves igual que yo. Entonces, espero que sí se llame Karina. Karina, la forma en la que lo está contando y cómo se emociona en ciertas partes y en otras cómo le da completamente otro sentimiento como más serio, eso me encantó porque aunque es la misma historia fue como escucharla sin conocerla. No, y para ti como escritor debe haber sido toda una experiencia escucharlo, ¿no? Verlo diferente, ¿no? Sí, sí. ¿Ya? 5. A ver, allá atrás. Perdón, aquí adelante tú, sí vas. Sí, bueno, entiendo, o más bien por lo que nos cuentas, pues parece que los piratas fueron de los primeros rebeldes en la historia, ¿no? O sea, porque justo de ahí surge la lucha de los derechos humanos, la lucha por los derechos humanos, el feminismo, etcétera, ¿no? Como de no estar de acuerdo con la situación que estás viviendo y atreverte a lanzar la mano y decir, oigan, no estoy de acuerdo, no voy a vivir así. Pero lo que noto en ti y en lo que nos cuentas es que hay una cierta admiración. Y mi pregunta es, tu tío dices que es una persona que te dio como este vínculo familiar muy cercano, Tío abuelo. Tío abuelo, él también admiraba a los piratas porque él era de la marina, ¿no? Dice. Completamente en contra él. ¿Él les tiene rencor? Pues no rencor porque ya pasaron un par de años, pero sí finalmente los piratas estaban en contra de la marina y en contra de todo por lo que él ha dedicado su vida o dedicó su vida. Entonces sí tiene como un... Y en eso yo sí me identifico un poco con el personaje, con John Donner, porque sí al principio él me lo contaba como cosas negativas, como de no, y en ese entonces los piratas hicieron esto y son unos desgraciados, y yo, sí, qué desgraciados. Pero por dentro yo decía, wow. Entonces, sí es un punto de vista muy diferente el de mi tío que el mío, eso sí te lo puedo decir. ¿Y él sabe que publicaste este libro? Sí, pero él no lee en español. Falta esa traducción. Allá atrás. Hola. Oye, quería preguntarte, sé que el editor está aquí, entonces puede ser difícil la respuesta. ¿Cómo fue la relación con el editor, el estira y afloja, ¿no? Que siempre existe, como de, oye, siento que hay que moverle esto, o tuviste una libertad creativa al momento de ya acercarte con la editorial? Es que era el año 2020, cuando estaba la pandemia en su auge, que todos estábamos encerrados y nadie teníamos nada que perder. Y entonces yo estaba con un amigo y no sé qué estábamos haciendo, yo estaba en mi computadora y le dije, es que aquí está o sea, el documento como tal, y creo que lo quiero enviar a Penguin, pero es la editorial más grande que se me ocurre, o sea, y yo ya había intentado publicar este libro en editoriales más pequeñas y la verdad es que me dijeron que no, entonces yo para el 2020 ya estaba como, bueno, y me dijo, envíalo, o sea, si te dicen que no, se va a quedar en una buena historia y ya.
Y entonces le escribí un correo directamente a Miguel y no me acuerdo muy bien cómo estuvo, pero sí me acuerdo que fueron como 3 correos. Uno fue presentándose él, hola, mucho gusto, tal, tal, y luego fue otro correo que me dijo, oye, me está gustando tu libro, pero sin decirme lo voy a publicar o no, solo me está gustando. Y yo así, bueno, ¿y eso qué significa? Luego creo que otro fue, me está gustando tu personaje. Y yo así, bueno, pero sí o no. Y ya un buen día me escribe, intercambiamos números, me llama por teléfono y me dice, te voy a publicar. Yo me tuve que aguantar las lágrimas por teléfono, así de, no llores, no llores. Y tuve un primer acercamiento con él y le gustó la historia. Genuinamente le gustó, porque lo que me gusta de Miguel, y no es por echarte porras, es en serio, es que la leyó sin ganas de modificar, sin ganas de cambiarle, sin ganas de meter mano. O sea, genuinamente disfrutó la historia, genuinamente se enamoró de ella, y los cambios que sugirió a la historia no sugirió cambios, fueron más que nada mover una letrita de aquí para allá y ya, realmente conservó la esencia tal cual es, y no existió este estira y afloje justamente porque se involucró con la historia en un nivel muy profundo sin ganas ni necesidad de modificar tanto. Sí la dejó mucho más bonita, pero por mover una letrita o dos, y creo que hizo un muy buen trabajo en mantener la esencia intacta. Gracias. ¿Puedo hacer otra rápido? Tiene que ver con el diseño de la portada. Me intriga un poco esa parte y el funcionamiento. ¿Qué tanto te involucras en el diseño de portada? Que aparte es una portada diferente a la que estamos acostumbrados en México para explotar un libro, ¿no? O sea, se acerca más a tal vez a una película, por decir de alguna manera. Y creo que es muy atractiva, entonces quisiera ver un poco cómo fue ese proceso. Yo ya tenía una idea de una portada en mi cabeza. Y sí, se lo dije a Penguin, como me gustaría, pero es que también yo les dije, me gustaría que las letras sean en tercera dimensión y que brillen, y que yo tenía, o sea, todo un montaje en mi cabeza. Y Miguel me dijo como, bueno, a ver, vamos a ver qué podemos hacer. Y salieron 3 opciones, y en todas ellas las letras brillan, como puede ser. Y escogí esta porque las 3 eran muy diferentes, o sea, la imagen era parecida, pero eran combinaciones de colores distintas. Y esta fue la combinación de colores que más me llamó. No la elegí luego, sí me tomé un par de días, porque es una sensación muy fuerte cuando ves la primera imagen del libro en el que llevas 14 años trabajando y ves la portada, dices como ya es real, o sea, ya no hay vuelta atrás. Y es como la cara de una persona, representa muchísimo. Y sí, no hay que juzgar a un libro por su portada, pero finalmente sí. Entonces, sí fue muy impresionante para mí verla, no me decepcioné en lo absoluto, de hecho creo que tuvieron mucho más creatividad que yo, y esta fue la que elegí. Muchas gracias, pues ya se nos acabó el tiempo. Te quería dar las gracias y invitarlos a que compren esta novela. De verdad que no se van a llevar una gran sorpresa, porque es una novela que atrapa desde el principio. Vamos a leer algo que no estamos acostumbrados a leer, es algo diferente, algo fresco, y que cuando acabas te quedas con ganas de salir, luchar, y todo esto te deja como muy vigorizada, no sé cómo decirlo. Entonces los invito a comprar Johnny Sí quisiera Blackthorne. decir una cosa. Es que al principio dijiste que es un libro familiar. Bueno. Y sí, pero no. Porque, bueno, no para niños, es para... No, esto ya es horario estelar. Ahí, sí, no. Porque, o sea, sí hay contenido sexual, pero aparte hay como mucha violencia y contenido político, entonces. Sí. Bueno, jóvenes grandes. Sí. ¿No? Yo diría, o sea, si fueran mis hijos, 14, 16 para arriba. Sí, de acuerdo. Es que no, para aclarar. No, sí, de acuerdo. Por eso dije que los niños no, pero ya se fueron. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hoy y muchas felicidades. Muchísimas Ivana. gracias a todos.
faltó informar